Durante años sentí que algo faltaba. Leía sobre budismo, meditaba, buscaba respuestas, pero en lo profundo de mi mente sabía que había algo más, algo que nadie me había dicho, algo que podía cambiar mi vida por completo si lograba descubrirlo. Y un día escuché un rumor. Un monje me dijo en voz baja: existe un secreto en el budismo, uno que muy pocos han descubierto, un secreto tan poderoso que quien lo comprende jamás vuelve a ver la vida de la misma manera. Desde ese momento, mi búsqueda comenzó, y lo que descubrí me llevó a 7 secretos, uno tras otro, cada uno más profundo que el anterior, pero solo cuando llegué al último, lo entendí todo. Hoy te contaré cómo los descubrí, pero te advierto algo: para entender el último secreto, primero debes comprender los otros 6. Y todo empezó con una simple hoja seca. Mi viaje me llevó a un monasterio en las montañas. Se decía que allí vivía un maestro con un conocimiento especial. Cuando llegué, lo encontré barriendo hojas secas. Me acerqué y le pregunté: «Maestro, he venido desde muy lejos en busca del secreto del budismo». El anciano sonrió, tomó una hoja seca del suelo y la dejó caer con el viento. «Todo cambia», eso fue todo. No entendí su respuesta, pero mientras lo observaba, vi lo que él veía. Las hojas caían sin resistencia. El viento las llevaba sin esfuerzo. El anciano barría una y otra vez, sabiendo que al día siguiente nuevas hojas volverían a caer. Entonces lo comprendí. Todo en la vida está en constante cambio. Nos aferramos a lo que es pasajero. Queremos que las cosas duren para siempre. Pero el budismo enseña que la raíz del sufrimiento está en negar la impermanencia. Y cuando aceptamos esto, algo dentro de nosotros cambia para siempre. Por un momento pensé que había encontrado el secreto, pero el maestro solo sonrió y dijo: «Aún no has visto todo». Creí que ya lo había entendido, nada es permanente, y si todo cambia, entonces la clave está en no aferrarse a nada. Pero entonces surgió una duda en mi mente: si todo cambia, entonces ¿quién soy yo realmente? Esa pregunta me atormentó por días, porque si nada es permanente, eso significa que yo también soy algo cambiante, que no soy quien creo ser. Para encontrar la respuesta, tuve que viajar más lejos, hasta que un día conocí a un monje que cambió mi forma de verme a mí mismo para siempre. Viajé hasta un templo perdido entre la niebla. Allí vivía un monje que pasaba días enteros en meditación. Cuando llegué, le pregunté directamente: ¿quién soy yo realmente? El monje abrió los ojos lentamente, me miró fijamente y dijo: «Tráeme tu yo y te responderé». No supe qué decir. Quise señalar mi cuerpo, pero mi cuerpo había cambiado desde que nací. Quise decir: soy mi mente, pero mi mente no era la misma de hace unos años. Entonces, ¿qué soy realmente? Ese día descubrí que los budistas han enseñado algo revolucionario durante siglos: no hay un yo separado. Lo que llamamos yo no es más que un flujo constante de pensamientos, recuerdos y sensaciones, como un río, que siempre está en movimiento. Nos aferramos a la idea de un yo fijo, pero si observamos con atención, nos damos cuenta de que ese yo nunca ha existido de la forma en la que creíamos. Y entonces lo vi claro: si no hay un yo separado, entonces ¿quién es el que sufre? Esa pregunta no me dejaba en paz. Si mi yo era solo una ilusión, ¿por qué sufría? ¿Por qué sentía miedo, tristeza o ansiedad? Entonces recordé a un anciano que vivía en las montañas. Se decía que nunca había mostrado tristeza ni preocupación en su vida. Decidí buscarlo, y cuando lo encontré, le pregunté: «Maestro, si todo es impermanente, si no hay un yo fijo, ¿por qué seguimos sufriendo?». El anciano sonrió, me miró con compasión y dijo: «Porque aún crees que tienes que sufrir». Su respuesta me desconcertó. «Pero el sufrimiento es parte de la vida, ¿no?», le pregunté. El anciano tomó un palo y lo dejó caer sobre mi pie. «Eso dolió», dije sorprendido. Él me miró y respondió: «Ese fue el dolor. El sufrimiento es lo que hagas con él después». En ese momento lo comprendí. El sufrimiento no viene de lo que nos sucede, viene de cómo nos relacionamos con ello. Las pérdidas duelen,
Las dificultades son reales, pero sufrir por ellas es una elección. Ese día entendí algo profundo. No podemos evitar el dolor, pero podemos evitar el sufrimiento. Por un instante creí que finalmente había encontrado el secreto que estaba buscando, pero el anciano solo sonrió y dijo: «Todavía no has visto todo». Hasta ahora había descubierto 3 cosas: que nada es permanente, que no hay un yo separado y que el sufrimiento es opcional. Y cada una de estas enseñanzas había cambiado mi forma de ver la vida. Pero algo me inquietaba. Si todo cambia, si el yo no es algo fijo, si el sufrimiento es solo una interpretación, ¿por qué la mayoría de las personas siguen atrapadas en el sufrimiento? Había algo que todavía no entendía, y esa pregunta me llevó a la siguiente revelación. En mi búsqueda, conocí a un monje que pasaba días enteros en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Se decía que podía ver la vida de una forma que otros no podían. Le pregunté: «Maestro, ya he entendido que el sufrimiento es opcional. Pero, si es así, ¿por qué es tan difícil dejar de sufrir?». El monje me llevó hasta un lago y me pidió que mirara el agua. El reflejo era claro, tranquilo, pero entonces lanzó una piedra. Las ondas distorsionaron el reflejo del cielo y me dijo: «Así es la mente. Cuando la mente está en calma, ves la vida con claridad, pero cuando está inquieta, distorsiona todo lo que ves». Fue entonces cuando entendí: nuestra mente crea nuestra realidad. Si la mente está en caos, el mundo parece caótico. Si la mente está en calma, el mundo parece pacífico. No es la realidad la que nos hace sufrir, es la forma en que la interpretamos. Ese día entendí que lo que experimentamos no es el mundo en sí mismo, es la versión del mundo que nuestra mente nos muestra. Pensé que este tenía que ser el secreto definitivo, pero entonces el monje sonrió y dijo: «Aún no has visto todo». Después de lo que me dijo el monje, empecé a observar mi mente. Me di cuenta de que trataba de controlar todo, controlar mis pensamientos, controlar mis emociones, controlar lo que sucedía a mi alrededor. Pero algo no cuadraba. Si todo cambia constantemente, si no hay un yo fijo, si la mente distorsiona la realidad, entonces, ¿qué es lo que realmente podemos controlar? Para responder a esa pregunta, hablé con un anciano que había sido monje durante más de 50 años. Le pregunté: «Maestro, ¿cómo puedo controlar mi mente?». El anciano rió suavemente. «¿Acaso puedes controlar el viento?». No supe qué responder. Entonces el maestro dijo: «El viento sopla cuando quiere, la lluvia cae cuando debe, y tu mente hará lo que tenga que hacer». Fue entonces cuando entendí: no podemos controlar nada. Y el sufrimiento surge cuando intentamos controlar lo incontrolable. No podemos controlar lo que la gente piensa de nosotros. No podemos controlar el paso del tiempo. No podemos controlar lo que sucede en el mundo. Pero podemos fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Esa enseñanza lo cambió todo para mí. Pero aún sentía que faltaba algo. Porque si todo cambia, si el sufrimiento es opcional, si la mente es solo un reflejo, si no podemos controlar nada, ¿cuál es la clave para vivir en paz? Hasta ahora mi viaje me había llevado a descubrir 5 secretos. Nada es permanente. No hay un yo separado. El sufrimiento es opcional. Nuestra mente crea nuestra realidad. No podemos controlar nada. Y después de todo esto, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Había dejado de luchar contra lo inevitable. Ya no intentaba controlar todo, pero aún así, algo me faltaba. Porque aunque entendía estos secretos, todavía sentía que algo dentro de mí no terminaba de soltarse por completo. Como si hubiera una última barrera, una última creencia que me impedía ver la verdad absoluta. Y entonces, descubrí el 6º secreto. Después de meses de búsqueda, conocí a un maestro que nunca había dejado el monasterio en más de 40 años. Vivía con lo mínimo, no tenía posesiones, no tenía miedo a perder nada. Cuando lo vi pensé: este hombre ha alcanzado la paz absoluta. Así que me acerqué y le pregunté: «Maestro, después de todo lo que he aprendido, ¿qué me falta para estar en paz?». El anciano sonrió y me dijo: «Aún estás sosteniendo algo». Lo miré, confundido. «Pero ya aprendí a no apegarme a nada». Él negó con la cabeza y dijo: «Sigues aferrado a ti mismo». ¿Crees que hay algo que soltar? ¿Crees que hay alguien que puede soltarlo?
Pero mientras sigas pensando que tú puedes alcanzar la paz, nunca la encontrarás. Y en ese momento, lo entendí. Siempre había creído que debía encontrar algo para estar en paz, que debía aprender más, practicar más, controlar más. Pero el último obstáculo era mi propia búsqueda. Para encontrar la verdadera paz, no tenía que aprender más, no tenía que mejorar más, solo tenía que dejar de buscar. Por primera vez, me sentí totalmente libre. Pensé que este tenía que ser el secreto final, pero entonces el maestro sonrió y dijo: «Aún no has visto todo». Después de todo lo que había aprendido, después de viajar, de preguntar, de meditar, después de entender que nada es permanente, que el yo es una ilusión, que el sufrimiento es opcional, que la mente crea nuestra realidad, que no podemos controlar nada y que la verdadera libertad está en soltarlo todo, creí que había llegado al final. Pero entonces el maestro me miró y dijo: «Todavía no has encontrado la verdad». Me quedé en shock. ¿Cómo que no? Aún sigues buscando un secreto. Respiré hondo, miré a mi alrededor. No había más preguntas que hacer, no había más respuestas que recibir. Y entonces, en ese instante, lo vi con total claridad. Todo este tiempo había estado buscando algo, un conocimiento oculto, una verdad suprema, una revelación final. Pero la verdad absoluta del budismo es esta: no hay nada que buscar, no hay nada que alcanzar, no hay nada que aprender, no hay ningún estado especial al que llegar. La paz, la iluminación, la libertad, siempre han estado aquí. El problema nunca fue la vida, el problema fue creer que había algo que cambiar. El maestro sonrió y dijo: «Buda no descubrió nada, solo dejó de buscar». Y en ese momento, todo lo que había aprendido cobró sentido. Siempre había estado esperando una gran revelación, un momento en el que algo dentro de mí cambiara por completo. Pero la verdadera iluminación no es un evento, es ver la realidad tal como es. No se trata de hacer algo diferente, no se trata de volverte mejor, no se trata de alcanzar la paz, se trata de darte cuenta de que la paz nunca te ha abandonado. Desde aquel día, dejé de buscar respuestas, porque entendí que la verdad siempre ha estado en el presente, siempre ha estado aquí. Y ahora te pregunto, ¿a qué te sigues aferrando? ¿Qué sigues buscando que en realidad ya está aquí? Cuando lo veas con claridad, cuando sueltes la necesidad de encontrar algo, ahí y solo ahí, serás libre. Si este mensaje te ha servido, compártelo con quien pueda necesitarlo. Tal vez alguien en este mismo momento esté buscando esta verdad sin saberlo.